no necesariamente un sismo, un huaico, una marejada, un crecimiento de un río tiene que convertirse en un desastre. Pero para que sucedan, nosotros, los seres humanos, tenemos que haber hecho mal las cosas. Si tú quieres evitar que sucedan daños, emergencias que puedan convertirse en desastre, tienes que planificar bien para no construir o para no estar en zonas donde hay una amenaza. Hemos construido el riesgo como lo hemos construido. Entonces ahora desconstruirlo es muy costoso. En el caso de Perú, que están sujetas a temas sísmicos. Correcto. Como decía antes, no podemos prever cuándo va a ser, pero tenemos una historia sísmica. Y sabemos que hay silencios sísmicos que duran un cierto tiempo. Entonces, cuando tú ya sabes que se está acercando ese periodo, tienes que hacerle refrescar a la gente. Alertar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo sin Secretos. Hoy vamos a hablar de líder de no negocio, un líder de gestión de riesgos, pero no de la gestión de riesgos del negocio. Un líder de gestión de riesgos, no sé si naturales, ante desastres naturales, ante desastres originados por el hombre, esa acción humanitaria que hay que tener cuando realmente se necesita alguien que ayude. Hoy vamos a entrevistar a Luis Oncini, vamos a conversar con él sobre qué se hace en el Perú, aunque él tiene muy poquito tiempo ahorita en el Perú, pero qué se hace en el Perú para lograr prepararnos y reaccionar ante estos eventos, estos desastres. Luis, encantado de que estés acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te hemos estado persiguiendo varias semanas. Gracias, Miguel, por el espacio. Gracias por la posibilidad de hablar de este tema que es tan importante para Perú y para otros países de Latinoamérica. ¿Ustedes reaccionan ante un desastre natural? ¿Sí o no? Bueno, vamos a comenzar por aclarar un poco los términos, ¿verdad? Los desastres se producen o los desastres se consideran como tales cuando las capacidades de un sistema han sido superadas. Por ejemplo, yo siento que en mi casa puede haber sucedido un desastre cuando hubo un sismo, cayó la casa y yo no tengo capacidad de recuperarlo y necesito el apoyo externo. En el caso de un país, de un municipio, de una comunidad, es exactamente lo mismo. Okay. Ahora, si no ha sucedido tal cosa y yo tengo capacidad de responder a eso, entonces no es un desastre. Generalmente los sistemas como el que hay en Perú, el CENEPRED, como el Sistema Nacional de Preparación, Atención y Respuesta ante situaciones como eventos que suceden y que tienen un impacto muy fuerte sobre la infraestructura y las personas, esos sistemas responden naturalmente. Y se pueden considerar un desastre cuando han sido sobrepasados. Eso es uno, primero, como desastre. Después, el origen natural de un desastre tiene que ver con que ha sido un fenómeno natural extremo el que lo ha producido. Pero cuando hablamos de desastre es muy importante un concepto que se llama la construcción social del riesgo. Entonces, no necesariamente un sismo, un huaico, una marejada, un crecimiento de un río tiene que convertirse en un desastre. No necesariamente. Tienen que darse una serie de factores. Pero para que sucedan, nosotros, los seres humanos, tenemos que haber hecho mal las cosas. ¿Qué es lo que sucede normalmente? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Por ejemplo, el concepto de riesgo, muy rápidamente, porque es un elemento muy pedagógico, muy interesante, es la combinación de una amenaza, que en Perú generalmente se llama peligro, después vemos cuáles son, y de una vulnerabilidad. Los peligros o las amenazas pueden ser de origen natural. Lluvias intensas, sismos, marejadas,
En fin. Incendios forestales que hubo hace algún tiempo. Exactamente. Y hay otros que son originados por el ser humano, que se llaman antrópicos. Por ejemplo, un derrame de petróleo, por ejemplo, un derrame químico, y también puede ser un incendio. Cuando es originado por el hombre. Exactamente. Entonces, el caso de los incendios forestales puede ser originado por un rayo, es una causa natural. Puede ser originado por porque se trató de limpiar un predio. Claro, eso fue lo que ocurrió en Perú, supuestamente, ¿no? Que teníamos hay una tradición o una costumbre o una técnica de como quemar el campo para prepararlo para una nueva cosecha, y eso se salió de las manos. Sí, eso. No solo en Perú, en muchos países de Latinoamérica, en Centroamérica se ve muchísimo. Existe ese concepto que voy a limpiar un terreno para cultivar y entonces le pego fuego, como se dice normalmente. El fuego se sale de control y se convierte en un incendio. Y también lo hacen cuando son campos nuevos para enriquecer con cenizas el terreno, lo cual luego le da cierta fertilidad. Pero eso también lo va degradando. Pero entonces tenemos amenazas que pueden ser naturales o antrópicas y vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la capacidad que yo tengo normalmente para enfrentar esa amenaza. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, si mi casa está en una zona sísmica y está construida de adobe y no tiene refuerzos, entonces mi vulnerabilidad ante un sismo es muy alta. Correcto. Si es una zona donde el río crece y yo estoy cerca del río, entonces mi vulnerabilidad es muy alta porque estoy expuesto a eso. Si construyo una casa en una zona de alta pendiente donde corre agua cuando llueve, entonces estoy expuesto a un huaico. Si no se da la combinación, por ejemplo, Perú es un país sísmico, todo el país, pero en el desierto no hay casas. Entonces ahí tenemos que va a temblar la tierra, pero no hay casa. Por lo tanto, no se da la combinación vulnerabilidad y amenaza y no hay un riesgo. ¿De acuerdo? Ok, correcto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para...? Bueno, no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta. Está muy bien, perfecto. Pero si tú quieres evitar que sucedan daños, emergencias que puedan convertirse en desastre, tienes que planificar bien para no construir o para no estar en zonas donde hay una amenaza. Claro, a ver si en mis palabras, ¿no? Sí. El peligro o la amenaza yo no la controlo. Normalmente no la puedo controlar. Las lluvias, De acuerdo. Terremotos, sismos, qué sé yo, no los controlo. La vulnerabilidad está más en manos del hombre. Pero de ahí me imagino que hay muchos temas culturales, temas de realidad nacional también, porque nadie quiere construir su casa en un lugar de alto peligro. Así es. Pero no tengo otra opción. Exacto. ¿No? Yo recuerdo cuando yo era niño andar por las riberas del río Rímac, acá en el Rímac, acá mismo en Lima, y yo preguntarle a mi papá, ¿pero por qué construyen ahí si es peligroso? Y dice, porque quizás no tengan otra opción. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces es un tema muchísimo más complejo de simplemente elegir dónde me pongo, ¿no es cierto? Me quedó clarísimo el tema y me encanta el tema tan pedagógico como lo has puesto, ¿no? La amenaza y la vulnerabilidad para que se convierta en un riesgo. Hace algunas semanas, cuando yo te contacté inicialmente, fue por el tema de Valencia, ¿no es cierto? En Valencia sucedió algo que yo nunca en mi vida había visto y creo que es algo, no sé con qué frecuencia se podrá dar. Fue una cosa terrible y era una cosa dana. Para mí es un término nuevo, dana. ¿Tú nos puedes explicar qué cosa es una dana? En el Perú no hemos usado ese término. En el Perú tenemos terremotos, tenemos huaicos, que vamos a hablar sobre los huaicos porque se nos viene la temporada de verano. Sí. Y siempre hay. ¿Qué cosa es una dana? Una dana es una depresión aislada a niveles altos. Eso es la sigla, depresión aislada a niveles altos. ¿Qué tiene que ver la dana? Bueno, no se da en Perú, se da en Europa, pero es un fenómeno, ¿no? Que generalmente se da de manera regular y es que en zonas bastante altas de la atmósfera se producen condiciones de frío intenso que se concentran. Es decir, hay una especie de situación de inamovibilidad. Como no se mueve y las zonas frías atraen por convección las corrientes de agua cálida o las corrientes de aire cálido que tienen normalmente mucha humedad, son un elemento que es propenso a las lluvias.
Después volvemos sobre el tema. Es decir, hay un punto de temperaturas muy bajas, corrientes húmedas que suben, se encuentran con ese punto de temperatura baja y comienza la lluvia. Pero si ese punto tiene una alta concentración en la temperatura muy baja, atrae muchas nubes y atrae mucha lluvia. Eso es lo que sucedió en Valencia. Pero me gustaría solo volver un poquito atrás sobre la definición del riesgo que no terminó. Perdón. No, pero está muy bien porque has introducido algunos elementos súper importantes. Tú tienes la amenaza y la vulnerabilidad, que puedes darle valores de probabilidad y multiplicados te van a dar un número y eso puede ser como un índice de riesgo. Pero todo eso se debe dividir por otro factor, que es muy importante, que se llama la capacidad del sistema. Entonces, si el sistema es muy capaz, si, por ejemplo, estamos planificando bien lo que tú decías, ¿no? Si tengo una economía sana que es capaz de mover a la gente de la zona de riesgo y llevarla a la zona y permitirles construir, etc. Esa capacidad del sistema reduce el riesgo también. Eso sería un divisor de esa ecuación que mencionaba. Ok. Entonces... Esto, perdóname, Luis, ¿me estás hablando metafóricamente o es que existe esta fórmula? No, es una fórmula que ha sido desarrollada hace mucho. Y ese denominador, digamos, obviamente mientras más alto es, el resultado va a ser menor, entonces el riesgo va a ser menor. Exacto. ¿Hasta qué número es ese denominador y qué significa eso? ¿Que todo funciona perfectito? No es tú eres ingeniero, ¿no? Sí. Entonces no es una ecuación perfecta, es una ecuación donde entran muchos los elementos humanos. Entonces tú tienes que establecer una escala propia, digamos peruana en este caso, para medir esa capacidad. Pero el concepto ese de multiplicar amenaza, vulnerabilidad y dividirlo por capacidad es un concepto que te sirve mucho para establecer estas ideas. Para hacer un cálculo estimado del riesgo. Para hacer un cálculo estimado del riesgo y sobre todo para explicarlo también. Entonces, lo que tú decías, si tú tienes la posibilidad de mover a las personas de una zona de alto riesgo, de alta exposición a amenazas, está reduciendo el riesgo, pero tiene que tener capacidad para hacerlo. Correcto. Capacidad económica, de planificación, etc. Perú es un país que está muy organizado para hacer planificación, para hacer una preparación ante amenazas, para responder también está preparado, etc. Pero esa capacidad digamos, tiene que ir acompañada también de una capacidad local. Ok. ¿Qué significa? Que tú tienes que tener a nivel... ¿Quiénes son los que primero responden a una emergencia? Policía, bomberos, municipalidad. Exacto. Eso es lo que todos pensamos. En realidad, los que primero responden son... Tú, como todos, estás equivocado. Los que primero responden son la familia, los vecinos, la comunidad. Tienes toda la razón. Por eso es súper importante generar esas capacidades locales. El Estado peruano está comprometido con eso y yo sé que lo hace. Yo conozco Perú desde hace muchos años, pero hace muy poco que estoy acá en mis funciones actuales. Tu función actual es de director país de la ONG Acción contra el Hambre. Acción contra el Hambre. Claro. Entonces, hace poco estoy en eso, pero hace mucho que conozco Perú y sé del sistema peruano. Entonces, se trabaja a nivel comunitario para que generen planes de respuesta, de preparación y respuesta. Sí se hace. Pero ¿qué sucede? No se hace un refrescamiento tan ágil como se debiera y no todas las comunidades están en las mismas condiciones. Esa es la capacidad, el denominador del que hablábamos. Entonces hay comunidades que lo tienen más desarrollado y otras menos. Ok. Esa capacidad comprende varios elementos de preparación. Y uno de ellos no es más importante. Más importante es que la gente sepa qué tiene que hacer a la hora que hay un sismo, a la hora que ve que está creciendo el río, etc. Pero hay un elemento, una herramienta muy importante de gestión de riesgo que son los sistemas de alerta temprana. Okay. En Perú los hay. No puede haber un sistema de alerta temprana para un sismo porque desafortunadamente es algo que no existe. Todavía un sismo puede suceder en cualquier momento. Pero hay ciudades en las que suena la alarma. Hay ciudades en las que suena la alarma, pero ya está temblando. Pero digamos Ciudad de México, por ejemplo. Es una ciudad en que suena y te dan tus 30, 40 segundos hasta que lo sientes.
Hay unos sensores que son un poquito más fuertes, sí, pero si estás en el epicentro muy difícilmente pueda estar advertido. Entonces, ¿qué sucedió con la Dana, esta depresión aislada de nivel alto que sucedió en Valencia? Que el sistema público, ¿ya? Lo que sería en Perú los sistemas de gestión hidrológica, de gestión del clima, etcétera, avisaron de que había una Dana. Eso ya para la gente que trabaja en gestión del riesgo tiene que indicar va a haber lluvias intensas, porque está este punto, como explicaba, que va a traer muchas nubes, etcétera, etcétera. Sin embargo, se subestimó la amenaza. O sea, el sistema de alerta temprana funcionó. Pero, o sea, se detectó y se comunicó. Se comunicó. Pero los operadores del sistema son, ahora sí, digamos, aquellos que están en el terreno. Hay que hablar de otra cosa también. España es un país, Europa en general, salvo de pronto Italia, Grecia, no son países que están muy acostumbrados a los desastres de origen en eventos naturales extremos. Entonces Valencia es un país, es una zona de España donde llueve regularmente y todo eso, pero no está afinado ese sistema temprano para que la gente interpretara, para que el municipio, la gobernación... ¿Esta identificación de la amenaza temprana se envía a quién? ¿A la población o a las autoridades? ¿Quién recibe esto? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el camino? Bueno, funciona en muchas direcciones. Por ejemplo, cuando hay amenazas de huracanes en la zona del Caribe, entonces hay reportes de la NOAA en Estados Unidos, en Miami, que envían reportes públicos. ¿Ya? Entonces hay que saber leerlos. Por supuesto, el sistema nacional los lee y sabe lo que va, pero tú tienes que tener esas capacidades también a nivel local. Y en el caso de Valencia, cuando se identifica esto y se comunica a la población en general, La población en general está sabida de que hay una Dana, pero para ellos eso no significa mucho. Claro, o sea, significa que va a llover fuerte. Que va a llover fuerte. Pero había que darle la importancia que tenía, que significa que la autoridad que sí maneja los alcances de una amenaza de ese tipo haya hecho más énfasis en una evacuación preventiva. Porque la Dana me imagino que también debe tener niveles de gravedad. Exacto. Y cuando se identifica y se comunica pues a qué nivel de gravedad espero que sea, ¿no? Entonces ahí como que tú dices, sí. No sé si es la municipalidad o una región tuvo que actuar y tratar de hacer una evacuación temprana, ¿no? Claro, en el sistema peruano sería, digamos, los comités de emergencia o los comités de respuesta ante emergencia. A nivel municipal, a nivel distrital, etcétera, y comunitario. En el caso de España existe una estructura equivalente, pero digamos las cabezas que recibieron la información no... Y hay una evolución, como tú decías, igual que un huracán. Un huracán primero dice, bueno, hay una depresión, correcto. Va a haber un camino de una... tormenta tropical probablemente que puede convertirse en huracán y hay que darle seguimiento. Correcto. Lo de la Dana fue mucho más rápido, era una cuestión de horas, pero hubo un aviso y dijo esto va a continuar y se va a intensificar. El sistema de alerta temprana además mide los niveles del agua. Entonces si tú en la parte alta de un río, de un cauce, identificas que ha crecido tantos centímetros en tanto tiempo, abajo tú tienes que avisar. Claro, en cuestión de horas, claro, eso va a alcanzar un nivel determinado. Por lo tanto, ¿qué falló? Falló el entrenamiento de la gente, de los comités, a ese tipo de amenazas, porque no estaban acostumbrados. ¿Hace cuánto fue la última que sucedió? O sea, no, todos los años hay danas, pero no... Yo sé, pero de este calibre, o por lo menos algo parecido, ¿hace cuánto tiempo que no había? No recuerdo, hubo uno, pero hace 40 o 50 años. Claro, porque... O sea, en otras partes de España. Claro, porque, o sea, imagínate, yo tengo 53 años y vivo en una ciudad a los 53 años, que nunca ha pasado eso. Es como que es un riesgo no percibido por mí. Es un buen punto. No le doy la importancia de vida. Alguien me tiene que agarrar de los hombros y sacudir y decir, oye, esto sí es peligroso. Pero eso que dices es muy importante, porque por ejemplo en el caso de Perú, de Lima, de las ciudades principales que están sujetas
a temas sísmicos. Correcto. Como decía antes, no podemos prever cuándo va a ser, pero tenemos una historia sísmica. Y sabemos que hay silencios sísmicos que duran un cierto tiempo. Entonces, cuando tú ya sabes que se está acercando ese periodo, tienes que hacerle refrescar a la gente. Alertar. Sí, y por eso es muy importante los simulacros que se hacen en Perú, para que la gente esté preparada. Hubo uno hace poquito acá en Lima y está muy bien que eso suceda. Bueno, entonces para ir cerrando el tema de Valencia, Sí. hubo una mala comunicación, debió preverse, digamos, debió comunicarse con mayor énfasis para que haya una evacuación. No hubo evacuación y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. No ha sido una de las tragedias más grandes que se haya visto en esa región. Y para cerrar, como tú dices, si estás preparado para eso, por ejemplo, si ahora hubiera un sismo, crucemos los dedos que no lo haya, Ya, ¿qué tenemos que hacer? Hemos tenido uno acá, ¿no? Uno hemos tenido acá. Tenemos que mantener la calma primero, y eso es así. Porque si empiezas a moverte de tu sitio, cuando esto se mueve más, te vas a caer, te vas a golpear y puede ser todo más difícil. Esa es una cosa. En el caso de la Dana, mucha gente murió porque bajó a mover su vehículo, porque vio que estaba creciendo el río, claro, bueno, y que seguramente iba a llegar al vehículo. Entonces no pensó bien. ¿De acuerdo? Porque nuevamente la falta de entrenamiento. Entonces los planes de emergencia tienen que ser muy claros. Decirle a la gente, un sismo no te muevas primero, después cuando tengas un periodo de silencio te mueves, sin correr, etc. En el caso de este tipo, si tienes que evacuar, evacúa con tu familia y no te lleves nada. No necesitas nada, llévatelo todo. O como hacen en Perú, que está muy bien, prepara tu botiquín, prepara tu maleta, tu mochila de emergencia. Eso está perfecto. En la familia incluimos a las mascotas, por si acaso. Por supuesto, ¿no? No, Por supuesto. Es importante. Muy importante. Yo me imagino que la tarea de ONGs como la que tú perteneces y que tú diriges en Perú y muchos otros organismos está no solamente la preparación, la capacitación previa, sino también la respuesta ante un lamentable evento y también un poco de reconstrucción, ¿o no? Por ejemplo, en Valencia, no hubo la preparación adecuada, no hubo la respuesta adecuada en el momento, luego sí ha habido mucha respuesta, mucha solidaridad de la gente en general. No vamos a entrar en temas políticos ni nada, pero se ayudó al final, bueno, muy tarde, pero se ayudó, salió bien. Y hay toda una reconstrucción ahora que hacer, ¿no es cierto? Sí. Es complicado. En Perú no somos ajenos a eso. Todos los años tenemos problemas de, no sé, ayuda humanitaria. No sé si el friaje está considerado como un evento así de desastre, pero el friaje en el Perú todos los años mata niños bastantes. Sí. Los huaicos, el año pasado, antepasado, fue que tuvimos no el pasado, creo que debe haber sido, que tuvimos una serie de huaicos muy, muy complicados. Sí, los friajes, como le llamas, o las heladas intensas, etcétera, son también una amenaza o un peligro. Perdóname, acabamos de tener los maretazos de Máncora y en el Callao también. Sí. O sea, en Máncora, fuera del perjuicio económico para los negocios, sí, ¿no? Porque tú te imaginas al dueño de un hotel o de una casa que alquile y que de repente su casa ya no tenga arena, tenga piedra. Sí. ¿No? Fuera de eso, son cosas que, bueno, que quizá no se pudieron prever. No sé, yo por lo menos no lo escuché, yo no estoy pegado a las noticias, pero yo no sabía, nadie avisó que venía eso en Máncora y pues estuvo ahí, o sí se avisó y no se hizo caso. Exactamente, sí se avisó. Sí había un aviso de marejadas altas. Es algo excepcional, entre comillas, digamos, es algo que sucede. Se subestimó el aviso. Bueno, acá hay varias cosas. Yo creo que de pronto los pescadores apartaron sus naves lo mejor que pudieron, la gente se alejó de la costa, etc. Digamos que la gente protegió su familia, ese tipo de respuestas se ha habido. Son zonas que están acostumbradas a los oleajes altos, que son un fenómeno que sucede en Perú en diferentes épocas. En este caso son olas que en alta mar pueden llegar a 10 metros y en la playa pueden llegar a 6 metros, por ejemplo. Claro. Normalmente entre 2 o 4, y tiene una energía muy potente. El problema, Miguel, es un poco lo mismo que decíamos antes. Creo que en Perú está mucho más preparada que en Valencia para este tipo de peligros.
¿Ya? Digamos Depende en qué zona. Sí, porque ya los conoce, Correcto. porque son frecuentes, porque nuestros países desafortunadamente tienen demasiadas amenazas. Son muy pocos los países que son poco amenazados en Sudamérica, por ejemplo. Pero la construcción social del riesgo que mencionaba originalmente ya te condiciona. Es decir, yo estaba viendo un video de esa marejada. Los bares, los restaurantes están sobre el mar prácticamente. Claro. O sea, no puedes esperar otra cosa. Hay países como, por ejemplo, Brasil, que tienen sus playas, tienen normalmente una costanera que le llaman una carretera, y sus negocios están más allá. Correcto. Pero en muchos países, y en Centroamérica es muy común, la gente construye casi en la playa. Sí. Y tiene toda la gente y a veces hasta cierra la playa. Pero bueno, están expuestos a eso. Entonces, el problema es, en este caso, hacer caso a las orientaciones de la institucionalidad para proteger la vida de tu gente. Pero las cuestiones materiales, hemos construido el riesgo como lo hemos construido. Entonces ahora desconstruirlo es muy costoso. Yo sé que estoy diciendo una cosa que quien me escuche de pronto en esos negocios me va a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Claro. Pues de verdad que no tengo una respuesta para eso. Porque hacer, por ejemplo, una protección costera alta y todo, te va a quitar la vista al mar, sí, te no, va a quitar los... No puede ser, pero... O sea, a monte, como dicen los italianos, antes de todo hay que planificar bien. Para que la amenaza y la vulnerabilidad no se encuentren. Correcto. O por lo menos que tenga muy baja vulnerabilidad. Y por supuesto la capacidad, el denominador, tiene que ser siempre grande. Entonces esa gente tiene que estar... Porque lo más importante es la vida humana. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Y la vida de nuestra mascota, como tú decías. Por supuesto, la vida de la familia. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que rescatar, es salvar. Sí, pero también, claro, la vida de mis hijos y la educación de mis hijos depende de que yo siga pagando y que mi negocio siga funcionando. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿cómo se podría planificar? Bueno, ese es un tema bastante complicado. Quiero ir a los huaicos. Los huaicos caen en el Perú todos los años, como el friaje, ¿no? Hay, un año que no tenemos mucha tragedia es porque la naturaleza no quiso. Yo lo interpreto así, ¿no? ¿Por qué, si sabemos que viene, no estamos mejor preparados? Tiene que ver con la fórmula, ¿no? Tiene que ver con la amenaza o el peligro, pues está ahí, ¿no? No tenemos ningún tipo de control sobre eso. No, sobre eso no tenemos ningún control. Sobre la vulnerabilidad, sí, ¿no? Yo como padre de familia, yo como comunero, yo como líder comunitario, vecinal, sí podría tener algo. Pero también necesito ese denominador de las capacidades, ¿no? Que no solo depende de mí tampoco, sino que necesito que un gobierno regional, municipal, local o instituciones o quien sea nos ayude a esto, nos mude, nos capacite, nos diga qué cosas hacer. Sí, totalmente. Es decir, desconstruir el riesgo es súper costoso. Entonces yo te puedo decir lo que hay que hacer, pero de ahí tú me dirás eso. Claro, no sé viable. Quién. Claro. Yo hace poco estuve por la zona sur, por la zona de Cusco, y me llamaba la atención las grietas que hay en algunas montañas, que son producto de huaicos, obviamente, y abajo hay casas. Claro. Y algunas casas no se ven viejas, ni mal construidas, entre comillas, pero están mal ubicadas. Digamos que son más modernas que el último huaico. Totalmente. Son algunas que son modernas porque son hotelitos, hospedaje, no sé, que están en un lugar que les conviene, etc. Bueno, entonces ahí no te tengo mucho para decir. Pero me gustaría, sobre eso mismo y volviendo al tema de la marejada, solo para dar una respuesta un poquito más amplia. ¿Qué se puede hacer? Diversificar el riesgo. Okay. ¿Qué significa diversificar el riesgo? Significa diversificar tus medios de vida. No es fácil. Pero es una solución que hace, por ejemplo, la gente que está al lado de un río que anualmente crece, sabe que la vega del río es muy rica en nutrientes. Entonces ahí va y siembra el maíz, siembra su frijol, etc. Claro. Pero sabe que en algún momento puede subir el río y lo pierde. Entonces tiene que sembrar ahí y tiene que sembrar en la parte alta también, donde la productividad es menor. Pero se asegura. Que va a tener, o acá o allá va a tener. Acá va a tener menos, pero va a tener.
Claro. Eso es diversificar el riesgo. Y lo otro es transferir el riesgo, que es un concepto que tiene que ver directamente con los seguros. Sí, así es. Tienes que invertir en asegurar lo que tienes. ¿Ya? Claro que un seguro, si ve que es algo que está muy expuesto, muy probablemente no lo acepte. Pero eso también se hace. Me gusta la respuesta, pero creo que has interpretado bien mi cara. Ante el nivel de informalidad que hay en países como el nuestro, los seguros no funcionan mucho. Sí, yo entiendo. Primera, así sea formal, si una compañía aseguradora ve un riesgo altísimo, no me va a asegurar. Y con la informalidad que hay, menos. ¿No es cierto? Totalmente. Ustedes, como Acción contra el Hambre, tú tienes poquito tiempo en el Perú. ¿Tú vienes de dónde? ¿De Centroamérica? Sí, estuve trabajando muchos años en Centroamérica principalmente, después estuve en Venezuela también trabajando y ahora acá. Preguntabas eso y creo que un poco nos fuimos en otros temas, pero para resumir, ¿qué hace una ONG internacional o una ONG nacional que trabaja en temas de gestión de riesgo? Lo primero que tiene que hacer es, especializarse en el tema, obviamente, y lo segundo es coordinarse. No hay peor cosa que trabajar solo, eso no funciona. Y todo lo que ha sido la reforma humanitaria de la creación de OCHA, que es el organismo de Naciones Unidas que gestiona el riesgo, en el año 91, y las reformas que comenzaron en el año 94, desde esa época hasta ahora, sobre todo se ha trabajado en coordinación. Porque a veces la respuesta a los desastres pueden ser un desastre mayor. Sí, si la cura sale más cara que la enfermedad. Claro, si yo sé hacer wash y voy por mi cuenta y empiezo a hacer cosas, a hacer pozos, no sé qué, y sin antes coordinarme con el municipio, etc., puede ser que esté trabajando en generando un mayor riesgo, haciendo un pozo en un lugar que sé que mañana se va a perder y cosas por el estilo. O construyendo casas en lugares que igual son de más alto riesgo. Entonces, primero nos coordinamos. Entonces, ¿cómo se coordina Acción contra el Hambre en Perú? A través de estar coordinado con el INDECI, de pertenecer a la red humanitaria de Naciones Unidas, a tener aliados y socios locales y manejar ese tema. Entonces, frente a un evento que siempre uno quiere que no sucedan, lo primero que hacemos es ir al clúster, que sería como los grupos de trabajo de agua, saneamiento, higiene, de salud, de nutrición, que son nuestras áreas sobre todo, y en ellas nos coordinamos. Y quien coordina a nivel nacional son la institucionalidad del país. ¿INDECI en este caso? INDECI es un organismo que organiza la respuesta. Ok. ¿Ya? Pero lo que sería, digamos, el SINAGERD, el sistema completo, y está presidido por el presidente o la presidenta, por supuesto, y después por el Consejo de Ministros. Y debajo está el INDECI, que es para la respuesta, el CEPLAN, ¿CEPLAN puede ser? Sí, CEPLAN, sí. Que tiene que hacer toda la planificación, SINAGERD, que hace todo el análisis previo de cómo se puede reducir la vulnerabilidad ante ciertos peligros y todo eso. Entonces, ese sistema es el que tiene que gestionar la prevención, la desconstrucción del riesgo, la planificación, etcétera, la respuesta, la reconstrucción. ¿De acuerdo? Si ese sistema está desbordado, nosotros estamos integrados para apoyar eso. ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, haciendo una evaluación de necesidades, siempre junto con la institucionalidad. Nunca por separado. No se vale que trabajemos solos, no se vale que trabajemos separados. Quien conoce mejor el Perú son las instituciones peruanas. Entonces, trabajamos así, de ese modo coordinado. Y si el INDECI o el Sistema de Naciones Unidas nos dice hace falta apoyar en tal lado, entonces buscamos el apoyo de nuestros socios donantes. Básicamente inversiones. O sea, sí, buscamos donantes de respuesta humanitaria. ¿Ya? Puede ser Naciones Unidas, puede ser el sistema de Estados Unidos también, a través de BHA. En el caso de Naciones Unidas, de la Unión Europea es ECO, que es la Oficina de Respuesta Humanitaria. COSUDE, que es la cooperación suiza, también tiene su oficina de respuesta. Y así, esos donantes... Ya. Ustedes, digamos, en coordinación con las organizaciones del Estado, si son ustedes alertados de esto, si se les pide, ustedes utilizan esto
y solicitamos fondos, y elaboramos una propuesta de proyecto que algunas pueden ser tan rápidas como 72 horas, mientras tanto adelantamos fondos para la respuesta. Hay diferentes mecanismos, ¿de acuerdo? Y trabajamos mucho, no solo con la institucionalidad, sino también con las organizaciones locales. Porque, como decíamos antes, son los que están en la primera línea, los que primero responden. Y mientras más localizado, mejor. Es decir, los equipos de respuesta comunitaria, ¿ya? Las cruces rojas del municipio, del lugar afectado, etcétera. Eso es lo más importante. Tenemos que ir, lamentablemente, cerrando la conversación, Luis. La verdad es que es súper interesante y es casi una clase, ¿no? Estamos aprendiendo, estoy aprendiendo mucho acá. Me ha gustado escucharte decir que el Perú es un país bastante bien organizado para esto. Siempre en los países hay pesimismo y hay reclamones y hay gente que nunca va a estar de acuerdo por completo, ¿no? Pero me ha gustado escucharte eso, que somos un país organizado. Pero igual, sin ponerte en problemas ni en compromiso, ¿qué cosas recomendarías tú con los 3 mesecitos que tienes en Perú? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomiendas en general? Ya sea a las instituciones, a la población, ¿cuáles son esas 2 o 3 recomendaciones que tú como experto en gestión de crisis nos puedes dar? Para poner el tema en perspectiva, decir que Perú, como muchos otros países también de Latinoamérica, tienen niveles de organización bastante aceptables, pero siempre hay que seguir profundizando eso. Correcto. Y también hay límites, ¿no? Hay limitaciones de recursos, de capacidades, no de capacidades humanas, sino de capacidades económicas. Entonces, el sistema peruano, a mi entender, está muy bien organizado y siempre va a necesitar más recursos. Y eso siempre hay que recomendar, que siempre se siga invirtiendo en eso. A la población, que haga caso de las recomendaciones que hace la institucionalidad peruana, cuando explica que, por ejemplo, va a venir una lluvia intensa o que va a haber mareas altas, etcétera. Hay que hacer caso. Y si todavía no están organizados a nivel comunitario, hay que organizarse. Eso es la batuta. Alguien puede decir, oye, organicémonos y comienza como... No, por supuesto que hay liderazgos naturales en cada comunidad, pero necesitan apoyo. Y el apoyo se lo tienen que dar las estructuras organizativas a diferentes niveles, a nivel municipal, etcétera. Pero es válido. Cada municipio tiene su oficina. Sí, sin duda que sí. Tenerla. Sí. Que me disculpen que no ve que si me quiero poner 2 minutitos más, se me ocurrió hablar de tecnología. ¿Qué tan importante es la tecnología? ¿Debe ser muy importante pero muy costosa o me equivoco? Para prevenir, para alertar, etcétera. Desconstruir el riesgo, siguiendo con el ejemplo, es costoso, ¿ya? Pero planificar bien no es tan costoso hoy mismo porque hay muchos sistemas, software, hay mucha información satelital, mucha aerofotografía, etcétera, que nos ayudan mucho, cosas que no teníamos antes. Desde ese punto de vista, la planificación territorial, tenemos muchísimos elementos para hacerlo rápidamente y mucho mejor. Con respecto a los sistemas de alerta temprana, hay diferentes tecnologías que cada vez son más sencillas. Por ejemplo, tenemos drones que nos permiten hacer visiones dentro del mar o en la montaña para ver cómo se está comportando un huaico, un río, una crecida, etcétera. Y yo diría que cada vez es menos costoso. No es esa la razón por la cual un sistema de alerta temprana no vaya a funcionar. Ok, perfecto. O sea, la tecnología es importante, pero cada vez es más accesible. El factor humano es fundamental. El factor humano es fundamental. Puedes tener un sistema de alerta temprana sofisticado y súper bueno, como sucedió en Valencia, y la gente no sabe qué hacer no entiende qué le están diciendo. Correcto. Luis, para mí ha sido un despertar. Para mí ha sido aprender muchísimo esto. Y hay que darle la importancia y la seriedad de vida a prepararnos, ¿no? A participar de todo lo que haya que participar para prevenir, para preparar, para estar bien, ¿no? Y estar bien preparados ante cualquier evento que pueda suceder. La verdad es que ha sido un placer estar acá. Yo te quiero regalar algo que regalo a los invitados. Todos mis videos en redes sociales, como sabes, terminan con la palabra piénsalo, piénsalo. Creo que hace falta pensar. Hay que pensar cómo nos preparamos, cómo estamos mejor preparados para los eventos, y con todo cariño te lo regalamos para que esté ahí en tu escritorio, en tu librero, Excelente. En algún sitio para que recuerdes que hay que pensar. Y si alguien te visita con una idea que no ha sido muy bien pensada, se lo señalas y le dices,
mejor piénsalo antes ¿Cómo no? de venir. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias a ti. Yo me quedo con 2 temas muy importantes. El primero, que esa fórmula me encanta y se puede aplicar en los negocios también, ¿no? Sí, sin duda. El peligro, la amenaza, multiplicado por la vulnerabilidad y dividido entre la capacidad que tienes de respuesta. Me pareció buenísimo. Y lo segundo que me quedo para toda la vida, para la parte empresarial y no empresarial, es el tema de la deconstrucción del riesgo. Qué importante que es identificar el riesgo y tratar de deconstruirlo, aunque sea costosísimo y aunque sea pues a largo plazo. Pero este año podríamos estar un poquitín mejor que el año anterior si comenzamos a deconstruirlo. Así es. Muchísimas gracias por estar Gracias acá. a ti, Miguel. Nos vemos en el siguiente episodio de Liderazgo sin Secretos. Cuídense, cualquier cosa, acá estamos. Chao, chao.